Bienvenido al canal del Profe Nixon. En esta videoclase identificaremos los conceptos de la mecánica de fluido, como son la hidrostática, la densidad, la presión en sólidos, líquidos y gases. Hidromecánica o mecánica de fluido. La hidromecánica o mecánica de fluido estudia la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que se mueven en dicho fluido. Para su estudio, la hidromecánica se divide en hidrostática e hidrodinámica. La hidrostática estudia los fluidos en estado de reposo o de equilibrio y la hidrodinámica estudia las leyes de los fluidos en movimiento. Los fluidos. Los líquidos y los gases se asemejan entre sí debido a una característica común llamado fluidez, razón por la cual ambos se denominan fluidos. Fluido es todo cuerpo cuyas moléculas tienen entre sí poca coherencia y toman siempre la forma del recipiente donde está contenido. Los fluidos son los líquidos y los gases. En un líquido, las moléculas están cerca una de las otras y experimentan constantemente colisiones entre sí. Por esta razón, los líquidos mantienen su volumen y toman la forma del recipiente que lo contiene. Por otra parte, en un gas, las moléculas se encuentran muy alejadas, las fuerzas de atracción son muy pequeñas y pueden moverse con mayor libertad. Por esto, el gas no tiene forma ni volumen propio y toman el volumen y la forma del recipiente que lo contiene. En la gráfica se muestra las cosas que tienen o las características que tienen en común y las diferencias entre los líquidos y los gases. Por ejemplo, ¿qué tienen en común? Poca coherencia y no tienen forma definida, sino que toman la forma del recipiente que los contiene. ¿Qué tienen de diferencia? Los líquidos son difíciles de comprimir, mientras que los gases se pueden comprimir. Los líquidos no tienen volumen definido, mientras que los gases tienen el volumen del recipiente que lo contiene. Y los líquidos tienen menor energía que los gases. La densidad de un cuerpo. La densidad de un cuerpo mide la masa que le corresponde a su volumen. Unidades son kilogramos por metro cúbico o gramo por centímetro cúbico. La densidad de un cuerpo es inversamente proporcional a su volumen.
Es decir, si la masa permanece constante, a mayor volumen, menor es su densidad. Por ejemplo, la densidad del agua potable es de 1000 kilogramos por metro cúbico o también 1 gramo por centímetro cúbico. Así, la masa de 1 metro cúbico de agua potable es de 1000 kilogramos o la masa de 1 centímetro cúbico de agua potable es 1 gramo. La densidad depende solamente del tipo de material de que está constituido y no de la forma ni del tamaño del cuerpo. O sea, no importa la cantidad de masa ni el tamaño del cuerpo. Lo que importa es de qué está constituido ese cuerpo. O sea que la densidad es una propiedad o atributo o característico de cada sustancia o de cada cuerpo. Ahora miremos otra característica especial de los cuerpos: peso específico o densidad de peso. Lo puede llamar usted por peso específico o densidad de peso. Entonces, el peso específico se define como el peso por unidad de volumen. El peso se mide en newton y el volumen en metros cúbicos. O sea que el peso específico sería igual a newton por metro cúbico. También podríamos decir que el peso específico es igual a densidad por gravedad. Presión en sólido. La presión es el cociente entre la intensidad de la fuerza aplicada perpendicularmente sobre una superficie y el área de dicha superficie. O sea que la presión es igual a fuerza dividido por el área. La fuerza se mide en newton y el área en metros cuadrados. La presión se mide en pascales. Un pascal es la fuerza de 1 newton que se aplica sobre el área de 1 metro cuadrado. La presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área de aplicación a dicha superficie. Cuanto mayor sea la fuerza que actúa sobre una superficie, mayor será la presión. Y cuanto menor sea la superficie para una fuerza dada, mayor entonces será la presión resultante. Los dos bloques de la figura son idénticos. Ambos tienen el mismo peso y por ende ejercen la misma fuerza sobre la superficie, pero el bloque vertical ejerce mayor presión contra la mesa porque tiene menor área. En las imágenes, así, un golpe de martillo sobre un clavo bien afilado hace que penetre más en la pared de lo que lo haría otro clavo sin punta que recibiera el mismo impacto. Una niña situada de puntillas sobre una capa de nieve blanda se hunde, en tanto que otra de igual peso que calce raquetas al repartir la fuerza sobre una mayor superficie puede caminar sin dificultad. Una persona puede subirse sobre una gran cantidad de clavos, pero no puede subirse sobre un clavo. ¿Por qué? El peso del cuerpo, que sería la fuerza, se reparte sobre una mayor área.
Presión hidrostática. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de presión en tus oídos cuando te sumerges en una piscina? Cuando nadas bajo el agua, sientes la presión de esta contra los tímpanos de tus oídos. Cuanto más profundo te sumerjas, mayor será la presión. La presión que se siente se debe al peso del agua que está arriba de ti. Conforme nadas más profundo, hay más agua sobre ti y en consecuencia hay mayor presión. La presión que un líquido ejerce depende de la profundidad. La presión de un líquido también depende de la densidad del líquido. Si te sumerges en un líquido más denso que el agua, la presión sería mayor. Hay mayor presión si está sumergido a la misma profundidad en el mar que en el río. Entonces, la presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se encuentra sumergido en él. La presión de un líquido es exactamente igual al producto de la densidad del peso por la profundidad. Es decir, presión hidrostática igual a densidad por gravedad por profundidad. Es importante aclarar que la presión no depende de la cantidad del líquido presente ni de la forma del recipiente que lo contiene. El volumen no es la clave, la profundidad sí lo es. Como observan en la imagen, la presión es igual en todos los puntos amarillos, ya que están al mismo nivel. El agua tiene la misma altura, o sea que los puntos están a la misma profundidad. Tienen diferente forma los recipientes, pero la presión es la misma porque la presión depende de la profundidad. Vivimos en el fondo de un mar de aire. El aire pesa. En el caso del aire que rodea la Tierra, las capas superiores comprimen a las capas inferiores, ocasionando que la densidad de las capas inferiores sea mayor que la densidad de las capas superiores. La presión atmosférica se debe al peso del aire. Estamos completamente adaptados al aire invisible que a veces olvidamos que tiene un peso. La razón por la que no sentimos este peso es porque la presión dentro de nuestro organismo es igual a la presión del aire que nos rodea. O sea, no hay fuerza neta que podamos sentir. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Esta sería la definición. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. La presión atmosférica varía con la altitud. Así, en los sitios de mayor altitud, la presión atmosférica es menor que la presión atmosférica a nivel del mar. Por ejemplo, en Cartagena, que está sobre el nivel del mar, tiene mayor presión atmosférica que Bogotá, que está a 2.640 metros de altura. El físico químico Evangelista Torricelli
llenó con mercurio un tubo de 1 metro de largo cerrado por uno de sus extremos y lo invirtió sobre una cubeta llena de mercurio. Inmediatamente la columna de mercurio bajó a unos 76 centímetros o 760 milímetros de altura. La presión atmosférica se mide en atmósfera. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. También equivale a 101.325 pascales, o sea, newton por metro cuadrado, o a 10 newton por centímetro cuadrado. Esto implica que al nivel del mar, cada centímetro cuadrado de superficie de cualquier cuerpo soporta una fuerza de 10 newton. Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Te invito a que te suscribas a mi canal, el canal del Profe Nixon, para que seas el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Chao, chao y muchos éxitos.